¿Qué tal, amados hermanos? Bienvenidos. Esta sección la hemos titulado Apuntes. Y lo que queremos básicamente es poder estudiar algunos pequeños fragmentos exclusivos de la Biblia, específicamente de algunas cartas, de algunos libros. Y hoy les propongo la carta de Pablo a los Gálatas. Es una carta preciosa, la que he escogido para hoy. Y vamos en breves palabras a tratar de ilustrar en qué consistió básicamente esa carta. Bueno, la carta es escrita por el apóstol Pablo, sabemos más o menos en el año 60 después de Cristo. Es una carta escrita para los hermanos en la iglesia de Galacia y tiene tres conceptos fundamentales que tenemos que analizar. Número 1, la ley. Número 2, la gracia. Y número 3, el libertinaje al que los gálatas se estaban yendo. Entonces, en esencia la idea es que los Gálatas son una de las iglesias en las que Pablo más ha invertido su tiempo en tratar de consolidarlas. Sin embargo, hoy se encuentran en dos incertidumbres. La primera incertidumbre es tratar de santificarse a través de los rudimentos de la ley, es decir, a través de la ley de Moisés. Y número 2, al estar de esta ley tan pesada como para no poder justificarse en ella, entonces entregarse al libertinaje de lo que ellos llamaban gracia. Entonces es por eso que en el primer capítulo el apóstol Pablo viene defendiendo su apostolado, les dice Pablo, apóstol de Cristo, de alguna manera enseñándoles a ellos y demostrándoles que él no fue puesto por hombres sino por Cristo. Y en el primer capítulo, siendo esta la única iglesia a la que Pablo no saluda como saluda a los demás, sino que directamente se va al grano, a la esencia de lo que quiere decirles. Entonces en el capítulo 1 estudiamos un Pablo que está maravillado porque los Gálatas están yendo a otro evangelio. Y el apóstol Pablo les dice, pero no es que hay otro evangelio, sino que ustedes se lo han inventado. Ustedes se han inventado el evangelio que hoy están practicando. ¿Qué evangelio era? Bueno, querer circuncidarse para ser libres a través de la ley, cuando el apóstol Pablo les había enseñado a ser libres a través de Cristo. Entonces, por un extremo, la ley para ser justos; por otro extremo, el libertinaje, porque no puedo cumplir la ley; y más bien por la parte del centro, el apóstol Pablo enseñando el evangelio que yo les traigo es el correcto, porque si aún yo mismo les presentara otro evangelio, que sea yo anatema, que sea yo maldito, ¿verdad? En el capítulo 2 de Gálatas, entonces, podemos ver al apóstol Pablo hablando un poquito de su evangelio. El apóstol Pablo se reúne ya para presentarle a Pedro, Jacobo y Juan, que son los padres de la iglesia en ese momento, el evangelio que él predica, porque él viene de 14 años de estar en el desierto conociendo acerca de la gracia, más 3 años que nos mencionan los hechos. Hablamos de que Pablo estuvo estudiando la gracia unos 17 años para poder ser partícipe de ella y platicarle a los demás de ella. Entonces Pablo se siente muy contento cuando Pedro, Jacobo y Juan, que son padres de la iglesia en ese momento, le reciben su evangelio y le dicen: excelente lo que haces, tú te dedicas a predicar a gentiles y nosotros a los judíos. Sin embargo, en ese mismo capítulo Pablo reprende poderosamente a Pedro, porque Pedro, de manera hipócrita, habla con los judíos del judaísmo y de judaizarse, pero habla con los gentiles de la gracia. Entonces Pablo le dice: Pedro, eso no tienes que hacerlo, eso es una hipocresía, porque mira que por lo que has hecho hasta confundiste a Bernabé, que es mi nuevo discípulo. Entonces vemos en el capítulo 2 a Pablo reprendiéndole de esta manera y presentando el evangelio que él va a predicar, el evangelio de los gentiles y el evangelio de la libertad a través de la verdadera gracia de Cristo. Y en el capítulo 3 de los Gálatas vemos a Pablo reprendiendo a los Gálatas, diciéndoles: Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién los ha hechizado para que crean en otro evangelio? Entonces Pablo explica que la ley fue dada para que nosotros pudiésemos tener la espera de la gracia, la espera del milagro, la espera de que un día viniera este Cristo a entregar su vida por nosotros y liberarnos a través de su gracia redentora. Y que mientras tanto la ley era un ayo, es decir, un maestro era la ley para nosotros, para cuidarnos, para que no nos depraváramos, para que nuestras conciencias se mantuvieran de alguna manera estables y entonces poder disfrutar luego de esa gracia. Justamente Pablo explica que ese es el propósito de la ley. No que tratáramos de justificarnos a través de ella, porque los 613 preceptos éramos incapaces de cumplirlos, por lo tanto la ley nos aplastaba, la ley nos mataba y la ley nos hacía vernos como pecadores para siempre. Así que Pablo nos enseña que volteemos a ver a Cristo a través de la gracia y que para eso nos fue dada la ley, no tanto para tratar de justificarse a través de ella. En el mismo capítulo 3 Pablo
enseña en qué consiste el pacto de Dios con Abraham y cómo Dios a nosotros nos mete en ese pacto. Voy un poco rápido porque tengo poquitos minutos para tratar de explicar esto. Capítulo 4, Pablo sigue perplejo por la situación que ocurre con los Gálatas y Pablo enseña un poquito sobre la promesa y sobre la herencia que tenemos en Cristo. Pablo dice que nosotros, si no conocemos al Padre, somos como esclavos y en nada diferimos de los hijos. Somos iguales que los esclavos, aunque ya seamos hijos a través de Cristo. Si nosotros no entendemos esta promesa, entonces no podemos tomar de nuestra herencia. Y entonces Pablo está muy perplejo de que los Gálatas estaban corriendo bien y alguien les estorbó. Y lo que les había estorbado a los Gálatas, según Pablo, era esta idea de querer justificarse a través de la gracia a través de la ley, y al no poder cumplirla, entonces apartarse del Señor porque era muy pesada la ley. Y Pablo también les dice a muchos gentiles: esta gente que los está ustedes queriendo judaizar solo es para que ustedes anden una marca y después jactarse a través de ustedes, porque ni siquiera ellos pueden llevar esa tremenda marca de la circuncisión y de la ley. También Pablo habla un poquito de la paradoja de Isaac e Ismael, diciendo el apóstol Pablo, que es un tema bien profundo, diciendo el apóstol Pablo que usted y yo, que nosotros, el Israel de Dios, entramos en la promesa de Isaac. A través de Isaac somos nosotros bendecidos. Y en el capítulo 5 y 6, Pablo se termina su carta hablando de la libertad verdadera, con que Cristo nos hizo libres, pero que no usemos esa libertad como licencia para pecar, sino que cuidemos esa libertad que nos ha sido dada por medio de la sangre. Pablo nos insta a que podamos crucificar nuestra carne y que podamos vivir para Cristo, que no nos comparemos con los demás y que levantemos a los demás con mansedumbre, y que si con alguien podemos compararnos, que nos comparemos con Cristo, y que si en algo debemos gloriarnos, que nos gloriemos en la cruz de Cristo. Y Pablo termina diciendo también que él escribió esa carta de puño y letra. La carta a los Gálatas es una carta de pasión, es una carta en la que Pablo no utiliza un amanuense para escribir, un escribano, sino que él de su puño y letra escribe a los Gálatas porque está apasionado por ellos y está sumamente preocupado de que se hayan ido a otro evangelio. ¿A qué evangelio nos estamos yendo nosotros? ¿Al extremo de la ley, donde queremos justificarnos por nuestros hechos, o nos estamos yendo al libertinaje, donde ya nada es pecado? Tengamos cuidado, amados, y sigamos el evangelio que nos enseña el apóstol Pablo y que nos enseña la Escritura, el evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad, pero no de la libertad como licencia para pecar, sino de la libertad con que Cristo nos hizo libres y que no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud. Desde mis apuntes es esta sección. Entonces, en los apuntes de hoy encontramos la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Adiós, abrazos.